El 1 de diciembre de 1948, José Figueres Ferrer le dio un mazazo a uno de los torreones del cuartel Bellavista, actual Museo Nacional. ¿Por qué? ¿Qué significó este hecho para el país y qué repercusiones tiene en la actualidad? El día de hoy vamos a hablar de la Revolución del 48 y la abolición del ejército en Costa Rica. Antes de empezar con la historia, sería bueno recordar qué es un ejército. Un ejército es un conjunto de fuerzas armadas de un estado o agrupación, cuya función primordial es la de proteger a su propio país y luchar contra otro estado o agrupación que represente una amenaza a la soberanía o los intereses de su país. La mayoría de los estados en el mundo suelen tener algún tipo de fuerza militar por lo dicho anteriormente, tanto para proteger a su población y su soberanía, como para tratar de derrotar a otro estado enemigo. Considerando esto, es poco común que existan países como Islandia o Costa Rica que optan por no tener un ejército. Hablando específicamente de Costa Rica, durante los primeros años de independencia no existió un organismo militar muy bien establecido, esto debido principalmente a la inestabilidad política y los constantes golpes de estado que sucedían en el país, lo que causó que comúnmente se crearan agrupaciones militares para derrotar o defender al gobierno de turno. Y no me malentiendan, sí existieron intentos de crear una agrupación militar eficiente, pero no sería hasta el gobierno de Juan Rafael Mora Porras que se trataría de reorganizar las tropas existentes, causando un intento fallido de golpe de estado dirigido por el general José Manuel Quirós y Blanco, quien sería exiliado después de esto, pero volvería al país para la campaña nacional. Después del exilio de Quirós, Mora lograría reorganizar las tropas militares, consolidando su autoridad sobre las mismas y cediéndosela a hombres de confianza, como su cuñado José María Cañas y luego su hermano José Joaquín Mora. Prosiguiendo con las intenciones de Mora de mejorar las fuerzas armadas del país, es importante resaltar que en 1851 se adquirió nuevo armamento militar, traído desde Reino Unido, nuestro principal socio comercial de la época. Este armamento incluía 1000 llaves de fusil y 2 cajones con rifles Minié con bayoneta. En 1852 se nombraría como jefe instructor al coronel polaco Fernando von Salic, quien, junto con ingenieros prusianos residentes en el país, impartirían sus conocimientos militares en las fuerzas de la población, convirtiendo a simples campesinos en un cuerpo armado profesional. Lo anterior, junto con la compra de más material bélico a Reino Unido, haría del Ejército Nacional uno de los mejor preparados de la región, prácticamente superando a los demás países centroamericanos. Todo lo anterior nos daría una victoria durante la campaña nacional, pero llegado el año 1921, el gobierno central empezó a destinar más dinero de su presupuesto a la educación y salubridad, lo que causó que las filas del ejército fueran recortadas y se destinaran más recursos a la policía. Gracias a ello, el ejército se debilitó como institución militar, lo que, sumado a todas las crisis económicas del siglo XX, como las dos guerras mundiales y el crack del 29, generó que entre 1946 y 1948 las Fuerzas Armadas de Costa Rica se encontraran sin armamento, sin una adecuada organización, con dificultades económicas que le impedían el desarrollo efectivo de sus funciones. Para 1948, durante la guerra civil que vivió el país, las fuerzas militares de Costa Rica no se encontraban en condiciones para hacerle frente a las bastante preparadas fuerzas de José Figueres Ferrer, por lo que fue inevitable el triunfo de este último. Tras finalizar la guerra y asumir el poder la Junta de Gobierno, Figueres se encontró con un ejército en total desorganización, sin materiales bélicos, y las escasas armas que tenían eran inservibles, y más bien constituían un remedo de ejército y no una fuerza militar verdadera. Ante este panorama, el 11 de octubre de 1948, Figueres decidió suprimir el ejército como institución permanente. En consecuencia, y como indica el documento, la Junta Fundadora de la Segunda República declara oficialmente disuelto el Ejército Nacional por considerar suficiente para la seguridad de nuestro país la existencia de un buen cuerpo de policía.
En el acta número 178 de la Constitución Política del 31 de octubre de 1949 aparece la aprobación del artículo constitucional número 12, que suprime el ejército como una institución permanente y crea una policía civil para el resguardo del orden público. Esto permitió utilizar los presupuestos antes designados al ejército en el desarrollo del aparato educativo principalmente, y además convirtió a Costa Rica en el primer país del mundo en tomar la decisión de abolir el ejército, lo que le dio al país el reconocimiento internacional por esto. El 1 de diciembre, en una ceremonia efectuada en el cuartel Bellavista, el presidente Figueres derribó de un mazazo un muro de un torreón del cuartel, haciendo pública la decisión de la Junta de Gobierno de abolir el ejército. Esta decisión hizo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Universidad de La Paz, de la Organización de las Naciones Unidas, establecieran sus sedes en Costa Rica. Sin embargo, en 1955 se realiza en Costa Rica un intento fallido de invasión para derrotar el gobierno electo de José Figueres por parte de fuerzas cercanas a su enemigo, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. La misma se dio desde Nicaragua, contando con el apoyo de los dictadores Anastasio Somoza, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela y Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana. Además, durante la invasión de Nicaragua a Costa Rica de 2010 a 2015, Costa Rica requirió ayuda de organismos internacionales como la OEA o la Corte Internacional de Justicia para evitar un conflicto. Es importante resaltar que Costa Rica es un país miembro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual es un tratado de defensa entre varios países americanos y puede activarse en algún caso de invasión extranjera. Además, la Constitución permite organizar fuerzas militares para la defensa militar o por convenio internacional. Por último, en 1984, el gobierno promulgó una ley de neutralidad perpetua, haciendo de Costa Rica un país mucho más pacífico de lo que ya de por sí era. Me gustaría resaltar que Costa Rica es un país igual a cualquier otro. No somos un mejor o peor país por carecer de un ejército. Sin embargo, sí fuimos el primer país que decidió eliminar sus fuerzas armadas, algo que nos debería hacer reflexionar sobre lo cruel que es la guerra y sobre cómo la humanidad debería alejarse de los conflictos bélicos. Según los más optimistas, en la Segunda Guerra Mundial murieron 45 millones de personas aproximadamente. Y durante la Revolución del 48, algunos historiadores estiman que fallecieron alrededor de 2.000 personas. Sin importar lo exactos que sean estos números, es innegable que la guerra no es la mejor solución y que todos salimos perjudicados por la misma. Con esto en mente y para terminar el video, solo quisiera recordar una frase que alguien dijo una vez: no hay un camino para llegar a la paz es el camino.